¿Cómo están? Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más aquí, en este espacio de Al Abrigo de su Gracia. Reciban un saludo caluroso desde Ciudad de México de su hermano y amigo Sergio Pérez. Para todos los hermanos y amigos que siguen esta transmisión en este hermoso canal, es un gusto encontrarnos una vez más. Que Dios les bendiga mucho. Muy bien, en esta ocasión quisiera hacer una reflexión acerca de un tema que definitivamente es un tema delicado, es un tema que en un momento dado no se habla mucho, y no se habla mucho en el sentido de que es un tema que causa dolor, tristeza, decepción y que deja muchas preguntas. Y me refiero al suicidio, a eso me refiero, y es lo que vamos a estar reflexionando un poco acerca de lo que dice la Escritura y en un momento dado cómo se concibe el mismo. Definitivamente de algunos años hacia acá, y me refiero hacia el año 2000, hacia la fecha, ha habido un incremento, voy a expresarlo así, desafortunadamente acelerado, de esta acción de la gente que determina quitarse la vida. Me refiero al suicidio. Cuando hacemos un análisis y vemos las estadísticas y los reportes que hay a nivel mundial y desde luego para los países latinoamericanos, nos damos cuenta que el promedio de suicidios que se van dando en Latinoamérica a partir del año 2000 en adelante, reitero, y hubo un incremento desde luego a razón de la pandemia de COVID-19 en ese año, un incremento fuerte, acelerado de suicidios, ya que alrededor de 97,000 personas se quitaron la vida en Latinoamérica. Y lo cierto es que esto es una situación y un suceso, un fenómeno complejo en el sentido de las razones por las cuales se da, las motivaciones por las cuales suceden, y no hay una causa en realidad, no hay una sola causa que podamos nosotros atestiguar o afirmar que es la que prescribe el hacer o llevar a una persona a quitarse la vida. Son muchas las causas. Lo cierto es que la tasa de suicidios se ha incrementado, reitero, muy grandemente en los países latinoamericanos, en Latinoamérica, en los países de habla hispana. Y prácticamente estamos hablando que alrededor de 98,000 muertes se han dado entre 2015 y 2019, pero esto eran de los últimos reportes, pero actualmente a 2022, 2019-2022, esta tasa aumentó, sobre todo en los países de Centro y Sudamérica. Alrededor del 79% de los suicidios que se dan en nuestros países de habla hispana corresponden a varones. Los hombres son los que tienen, o en este caso pesa en la tasa de suicidios, ya que las mujeres también están en esta lamentable estadística. Sin embargo, el hombre es 3 veces más propenso a realizarlo, aunque las mujeres tienen tal vez más intentos que el hombre. En las estadísticas que se tienen de la Organización Panamericana de la Salud, son más las mujeres que lo intentan, pero las que menos lo logran. Y los hombres son los que tienen menos intentos,
pero cuando lo llevan a cabo se realiza el suceso. Y normalmente la edad, lo preocupante aquí, hermanos amigos, es que la edad en donde se suscribe este lamentable suceso ha bajado mucho. Antes era a partir de los 20 años, 22 años hasta los 30, pero ahora se tienen cifras de una edad promedio de entre 14, 15 a 28 años. El grosor de la tasa en los hombres el grosor de suicidios se da en este rango de edad, aunque se llega hasta los 50 y 60 años. Pero esto quiere decir, o esto nos muestra, que la tercera causa de muerte a nivel Latinoamérica es el suicidio. La tercera causa de muerte está por encima de la muerte o de los accidentes automovilísticos. Pero bueno, nos damos cuenta que esto llega hasta todas las edades. Desde luego el hecho de que gentes más jóvenes entre 15 y 28 o 30 años es la mayor tasa, no significa que la gente de la tercera edad no esté llevando a cabo o esté tomando esta decisión. También tenemos hasta registros, o se tiene registro hasta los 70 años de edad. Y es lamentable porque nos estamos dando cuenta que esto es un problema, esto es una situación que está rebasando a los países, está rebasando a la salud pública de la región de las Américas, y tendríamos que preguntarnos ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está sucediendo que está motivando y llevando a los países de habla hispana a tomar la delantera en este hecho tan lamentable y tan trágico? ¿Qué está pasando en los diversos países de Latinoamérica que niños, jóvenes, adolescentes se estén quitando la vida? ¿Qué está pasando? Podríamos hablar desde luego de los diferentes factores que se tienen registrados, reitero, de forma estadística, ya que es una situación multifactorial. Es decir, que son muchas las causas. Por un lado, puede ser, por supuesto, una cuestión de depresión, de ansiedad. Pueden ser causas como problemas intrafamiliares, violencia, abusos, bullying, enfermedades, un sinfín, hermanos, amigos, de situaciones, decepciones, decepción amorosa, decepción o una cuestión laboral, económica, conflictos en la familia, por supuesto que también las adicciones en sus diferentes ámbitos, situaciones o experiencias traumáticas que se pudieron haber vivido, la muerte de algún familiar, alguna situación de este tipo, acoso escolar, como lo dije, bullying también, falta de atención médica, falta de tener acceso a un mejor estilo de vida. Y por supuesto que no podemos descartar la cuestión médica, los problemas que se pueden dar en el ámbito psicológico y mental de una persona. Porque no podemos afirmar tampoco que todos los casos de suicidio que se han dado
es únicamente por desesperación, por decepción, o porque la persona no encontró la salida, vio que se le cerraban las puertas y que en su percepción ya no había para dónde más ir, no tenía una salida. Y entonces tomó esta lamentable decisión. No podemos descartar, reitero, la cuestión médica, la cuestión psicológica y la cuestión mental, que juegan un papel muy importante. Pero reflexionando y analizando acerca de este tema, nos damos cuenta, hermanos amigos, que se está promoviendo de alguna manera una cultura de la muerte. Hay una cultura de la muerte en donde a través de diferentes medios, e inclusive a través de la música, a través de redes sociales, se habla de una forma muy ligera acerca del suicidio, acerca de quitarse la vida, acerca de terminar con esto. Inclusive hay redes sociales, páginas en internet, en donde muchos realizan pactos de muerte, en donde deciden quitarse la vida y lo plasman ahí. Y no vamos a hablar de las causas meramente, o bien cuáles son los signos o los avisos que nos dan para ello, porque no somos expertos en la materia, no vamos a dar un perfil médico, psicológico del mismo, pero sí queremos reflexionar acerca de este acto, reitero, trágico, lamentable, de esta decisión fatal en la que muchos hombres y mujeres están cayendo y están tomando hoy día a razón de las cosas que están viviendo y de lo que puedan estar pasando en sus vidas. A veces somos muy ligeros para juzgar y para opinar acerca de este tema. Muchos hablan de que llevar a cabo este acto es de valientes, se requiere valentía, y otros acusan que esta acción es de cobardes, más bien. Y lo cierto, hermanos, es que, amigos, no se trata de ver si son valientes o son cobardes, sino de buscar de alguna manera o darnos cuenta a nivel social qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Como lo dije hace un momento, hay una cultura de la muerte, hay una cultura en donde hay canciones de ciertos artistas que promueven ello, en donde promueven la depresión, promueven la fatalidad, promueven estos estados de tristeza, estos estados de soledad, y que de alguna manera en sus canciones, en sus letras, en sus formas, inclusive en sus videos musicales, están transmitiendo la idea del poder quitarse la vida, de si se está en un estado depresivo, en ese estado de ansiedad, en ese estado de soledad, en ese estado de tristeza profundo, y de donde la persona se siente sola, se siente despreciada, se siente alejada de todos, siente que no le importa a nadie, siente que el hecho de que esté aquí da igual si está en la tierra o no, da igual su presencia aquí o no. Entonces, creo que hay un menosprecio por la vida. Vemos todos los días cómo el crimen organizado, inclusive las desapariciones de las personas, y nos estamos insensibilizando como sociedad, y aparte no es algo que en un momento dado puede llegar a tener preocupación en nosotros, en nuestra vida cotidiana, el que muera tanta gente, el que haya asesinatos, el que ahora sea tan fácil el llevar a cabo un robo y que le quiten la vida a alguien, el quitarle un automóvil, un coche, y a razón de ello quitarle la vida, el que veamos
asesinatos por grupos armados, por la delincuencia organizada, masacres, y el estar en contacto en las noticias y estar viviendo y viendo todo esto, se nos hace cotidiano la muerte, se nos hace cotidiano el hecho de que la gente es asesinada, y la muerte de alguna manera se está hablando todos los días de ello. Y pareciera que no nos importara a nivel social, a nivel sociedad. Y eso es algo que debemos nosotros de reflexionar, y debemos hacer un alto y reconsiderar nuestros valores, la ética, nuestra formación, y por supuesto qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la Escritura acerca de ello. ¿Cuál es el valor de la vida? ¿Qué valor tiene esto que ha depositado Dios en el hombre y en la mujer? Porque el hecho de que estemos viviendo tiempos tan inseguros, tan trágicos, tan difíciles, en que veamos que hay guerras por todos lados y eso provoca muerte, eso no debe de llevarnos a ser insensibles y a tratar de normalizar el hecho de que haya gente que se está quitando la vida por propia mano. Y a veces podemos decir, bueno, pues es lo mismo, de todos modos, están matando tanta gente a razón de las guerras, de un asalto, de un robo, tuvo la mala suerte y bueno, le tocó morir. Y el hecho de ver que gente se quita la vida, bueno, pues ya no quería vivir. No podemos hacer eso. No, el ser humano no debe caer en eso, la sociedad no debe de caer en eso. No podemos caer en esa actitud de inconsciencia, en esa actitud de falta de valor por la vida. Porque si algo hay valioso en este mundo es la vida. Es lo único que realmente vale. Y me refiero a que simplemente cuando se pierden las cosas, cuando se sufre un accidente, cuando hay una pérdida material, sabemos que se puede recuperar, sabemos que hay medios y que esto podrá volver en un futuro. Pero la vida no. La pérdida de una vida humana no hay manera de repararla, no hay manera de reponerlo. No hay forma de remediarlo. No hay marcha atrás en ello. Y creo que se ha desvalorizado mucho el costo y el precio o el valor de la vida humana, así como de la vida de los animales. Hoy día es tan ver cómo se quita la vida o nos quitamos la vida unos a otros y no pasa nada. Pero nosotros debemos de ser conscientes, hermanos amigos, de que la vida es algo que Dios da y que nadie tiene derecho a quitarla. Es lo más preciado, lo más valioso que tenemos. Porque una vida humana, hermanos amigos, es una persona que no solamente forma parte de la sociedad, sino que forma parte del plan de Dios, forma parte del propósito de Dios, forma parte del plan perfecto de Dios. Dios es quien ha permitido que esa persona venga. Dios es quien ha permitido que nazca esa persona, ese hombre, esa mujer. Y que en un momento dado lleven a cabo y cumplan un propósito. Así que, partiendo de esto, hermanos, que Dios es el dador de la vida, porque el hombre no se da la vida a sí mismo, por cuanto el hombre no se da la vida a sí mismo, no tiene el derecho de quitarla. Por eso la Escritura, hermanos, es concreta en cuanto a los mandamientos, en cuanto a la determinación de Dios en virtud del valor de la vida. Y justamente está dentro de en el Antiguo Testamento de los mandamientos.
en donde dice no matarás. Ese no matarás en realidad, en su original significa no asesinarás, no quitarás la vida a alguien. Aunque en la escritura nos dice esto en el libro de Éxodo, capítulo 20, no lo vamos a leer, 20, verso 13, eso usted lo puede leer en casa, dice no matarás. De alguna manera, hermanos, buscando en la escritura y leyendo acerca del tema del suicidio, lo cierto es que no se menciona. La Biblia no lo menciona en un sentido específico de un mandamiento en que se diga que no se puede hacer. Muchos desglosan que es lo mismo no matarás a no te asesinarás o no te quitarás la vida. Y no es así. En realidad el mandamiento es no matarás. Pero si nosotros profundizamos, hermanos, propiamente acerca de esto que podríamos partir, en donde este es un tema que polariza mucho, donde uno se va a un extremo, un ala del cristianismo se va a un extremo y otra ala del cristianismo se va a otro, en donde en un extremo se dice que el suicidio es un pecado imperdonable, un pecado mortal. Otra ala del cristianismo nos dice que aquel que se suicida está condenado. Por un lado es imperdonable, por otro lado automáticamente te condenas. Y por otro lado, algunos dicen que no es así. Pero aunque no hay un mandamiento específico en la Escritura en virtud de no suicidarse, la Biblia habla o nos presenta algunos casos de gente que se suicidó, que propiamente se quitaron la vida. Cuando vemos estos casos nos damos cuenta que son o fueron personas que en un momento dado, si bien conocieron al Señor, entraron en un momento muy oscuro de sus vidas, o algunos de ellos ni siquiera eran creyentes. Pero si hablamos de gente que caminó con Dios o que caminó con Cristo y que llevaron a cabo esta acción tan lamentable, sobre todo lo podemos ver en el libro de los Reyes, en los libros de crónicas de los reyes de Israel, en donde, por ejemplo, el rey Saúl se quitó la vida, su escudero también, y vemos diferentes casos de gente que se quitó la vida. Muchos dicen que Sansón en realidad no se quitó la vida, solo quiso matar a sus enemigos una vez que lo habían humillado y le habían quitado las guedejas o el cabello, y que había perdido la fuerza. Pero en realidad dice la Escritura que el Espíritu de Dios ya lo había abandonado, lo había dejado a razón de su insistencia de pecar, y que por ello cayó en manos de los filisteos, de sus enemigos, y fue apresado, humillado, y le sacaron los ojos. Y en el último momento, o en esos momentos de su vida, Sansón clamó a Dios y le pidió que le diera la fuerza para poder vengar a sus enemigos. Y por supuesto, esto él sabía que le iba a costar la vida. Y cuando él destruye las columnas del lugar en donde se encontraban en una festividad los filisteos y que humillaban a Sansón, él derribó las columnas de ese lugar, y dice la Escritura que mató a más filisteos, más personas, hombres y mujeres filisteos, en ese día que todos los que él mató en toda su vida. Pero algunos dicen no era la intención de Sansón suicidarse. No propiamente, sin embargo, clamó a Dios para que le diera la fuerza y el poder, vengarse de sus enemigos y morir también en medio de ello.
Entonces, hay diferentes casos de hombres que se quitaron la vida. Desde luego está el caso de Judas, que se ahorcó después de haber entregado a Jesús, y el remordimiento fue tal, la culpa fue tal que le llevó a quitarse la vida. Entonces, hoy día estamos viendo o podemos ver que cuando se habla del suicidio, cuando se trata este tema, normalmente se tiende a señalar, se tiende a emitir juicios sobre las personas, y más si conocían del Señor, conocían de Cristo. Los juzgamos duramente y los criticamos, y hablamos de que no tuvieron confianza, no pudieron esperar en Dios, o que fueron cobardes y que tomaron la salida fácil y que optaron por huir y dejar este mundo y todo lo que los problemas que les podía estar ocasionando, o la situación que estaban difícil pasando y que cómo no pudieron enfrentarla. Nosotros no sabemos, hermanos, y desconocemos totalmente cuál es la situación que puede estar atravesando una persona para tomar esa determinación. Reitero, cuando hay casos médicos de depresión y de ansiedad, porque no necesariamente son situaciones que se dan a nivel espiritual, porque a veces queremos asignarlo, los cristianos o un ala del cristianismo suele asignarlo esto a un problema espiritual meramente, y que es una situación demoníaca totalmente. No podemos afirmar que en todos los casos es así. Si bien puede haber una influencia para eso, por supuesto que sí, y no se descarta. Hay situaciones médicas en donde la ansiedad, los episodios de ansiedad o depresión pueden ser muy profundos, en donde solo la persona conoce el dolor, solo esa persona sabe lo que está pasando, lo que está sufriendo. El hecho de que a veces su mente es disminuida a razón de la enfermedad, a razón del padecimiento, a razón de esos episodios de ansiedad, a razón de esa tristeza profunda, en donde, por supuesto, no es la salida. El suicidio no es la opción, no debería ser la opción, no debería ser la forma, porque no es algo que en un momento traiga un beneficio a la persona que se suicida, y mucho menos a la gente que se queda. Me refiero a los familiares, a los amigos, esposa, hijos, o esposo, hijos, hermanos, padre, madre, gente que se queda aquí y que se queda haciéndose muchas preguntas, y que se queda con un dolor muy grande y con un sentido de culpa, de saber que estaban viviendo con esa persona y veían a esa persona, y que pudieron haber hecho algo y no lo pudieron hacer, no pudieron evitar eso. Porque reitero, esta es una decisión que es irreversible por un lado, y por otro lado es irreparable. No hay forma de reparar eso, no hay forma de poder inclusive mitigar el dolor de saber que se tomó esa decisión. Y somos muy ligeros como creyentes y como personas en juzgar a aquellos que toman esa decisión. Solo ellos saben que estaban viviendo, solo ellos saben que estaban pasando, qué situación les llevó ahí. Debieron correr a Dios, por supuesto. Debieron correr hacia la cruz, por supuesto que sí. Debieron ir hacia Dios, debieron ser fortalecidos en su fe, buscar consejería, buscar apoyo, buscar ayuda. Pero muchas veces, se va cerrando, y no se ven opciones, y no se ven puertas, y no se ve salida. Y no podemos juzgar ni criticar. Y aunque dice la Escritura, no mataréis o no matarás, Jesucristo nos enseña algo tremendamente fuerte en relación a este tema. Mateo capítulo 5,
verso 21 al 24, quisiera leerlo para poder entender un poco más acerca de esto y seguir reflexionando acerca del suicidio. Dice así Mateo 5, 21 al 24, dice de la siguiente manera: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ande reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es un relato en Mateo capítulo 5, versos 21 al 24, y también lo encontramos en Lucas 12, del 57 al 59. ¿Qué nos dice este relato? Justamente Jesús está partiendo del... hay que leer el contexto para entenderlo mejor, pero no tenemos tiempo para ello. Cuando Jesús habla acerca de lo que puede estar en el corazón de una persona, de la motivación de esa persona, nos habla justamente de lo que antiguamente se había dicho. Es decir, lo que se había establecido en la ley de Moisés, que es no matarás. Pero Jesús profundiza en esto y nos muestra cómo dentro de la gracia la demanda de Dios es aún mayor que en la ley. Y entonces nos dice Jesús: oísteis antiguamente que el mandamiento decía no matarás. Mas ahora yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es un homicida. O cualquiera que le diga necio es homicida, o sea, es culpable y queda expuesto igual que un asesino. Pero, ¿qué está diciendo Jesús con ello? Porque por supuesto que la acción no es la misma. Por supuesto que no. Definitivamente no. Pero la consecuencia que tiene uno y otro es diferente, por supuesto. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Lo que está diciendo el Señor justamente es que Dios se está de alguna manera fijando en la motivación del corazón. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Porque cuando vemos nosotros en Éxodo que dice no matarás, esto nos está hablando de la acción. La acción, es decir, la acción de matar, la acción de asesinar. Hay una acción aquí. Entonces, se creía antiguamente que el pecado era la acción. Así es como lo hemos entendido o se entendía. Sin embargo, lo que está diciendo Jesús es que el tener ese sentimiento en contra de una persona es lo mismo que asesinarlo físicamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que aquí lo importante es la motivación del corazón, los motivos del corazón, los motivos por el cual se hicieron las cosas, la motivación. Entonces, hermanos, regresando al tema del suicidio y hablando en virtud de que somos muy, muy ligeros en juzgar, en señalar y en hablar en contra de las personas que hicieron que tomaron esta decisión fatal de suicidarse, solo Dios conoce el motivo del corazón de ellos y qué fue lo que les llevó a hacer eso, aun si eran cristianos, aun si eran creyentes. Solo Dios conoce la motivación, el motivo por el cual les llevó a hacer esto. Ahora, tal vez la pregunta que muchos estarán haciendo es, bueno, ¿es pecado mortal? ¿Es un pecado imperdonable? Porque de alguna manera, algunos de los padres de la iglesia, en los primeros años de la iglesia cristiana, lo que se les denomina los padres de la iglesia, y los pensadores y filósofos
del tiempo de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia neotestamentaria, nos da la muestra o nos da la idea de que el suicidio es un acto, sí mortal por supuesto, fatal por supuesto, pero también nos transfiere la idea de algo imperdonable. Y lo cierto, hermanos, es que, reitero, la Biblia no nos dice así, de una forma determinada, como cuando se enumeran otras obras de la carne en Gálatas, como el adulterio, la fornicación, el mentir, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, la brujería, la hechicería, la idolatría, todo esto, la crítica, el chisme. Todo esto es pecado, hermanos, son obras de la carne, es pecado. Y de alguna manera no se habla específicamente del suicidio, sin embargo es una acción de pecado. Por supuesto que el suicidio es un pecado. Pecado sí, pero voy a decirlo de esta manera. No cae en lo imperdonable. Porque Jesús nos habla de igual manera acerca del pecado imperdonable, sí lo dice. Sí lo dice. Mateo capítulo 12, verso 31, Mateo 12, 31 nos habla de ello, para aclarar este punto, y nos dice de la siguiente manera. Mateo 12, 31 dice así: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Entonces, el pecado imperdonable tiene una referencia en el contexto de una situación que estaba teniendo Jesús con los maestros de la ley, en donde él estaba echando fuera un demonio o demonios, y ellos le decían que esto lo hacía él por el poder del diablo, por Belcebú. Y propiamente Jesús les exhorta y habla acerca de esto, les dice esto: todo pecado les será perdonado a los hombres, menos la blasfemia en contra del Espíritu. Y esto nos da pauta para otro programa, desde luego. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Pero a grandes rasgos, voy a mencionarlo, es el rechazo de la obra redentora, el plan de Cristo Jesús, la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo, es manifiesto cuando el Espíritu Santo toca al corazón o está tocando a la puerta del incrédulo, de aquel que no conoce a Dios, de aquel que no conoce a Cristo, y le está conviccionando de pecado, le está mostrando que tiene una necesidad de ser salvado porque está condenado a razón del pecado de Adán. Hay una naturaleza pecaminosa que nos lleva justamente a condenación y a muerte. Entonces, la obra del Espíritu Santo es conviccionar al mundo de pecado, conviccionarlo de que necesita un Salvador. Y al rechazar a Jesús, al rechazar la obra vicaria, al rechazar la cruz, al rechazar su sacrificio, justamente es hacer un énfasis en el rechazo de la obra de convicción que hace el Espíritu Santo en la vida de los hombres. Y eso es algo imperdonable. De hecho, lo dice la Escritura, que todo aquel que no cree en el Hijo del Hombre, que no cree en Jesús, ya está condenado, ya ha sido condenado. El rechazo de Cristo es el pecado imperdonable. Pero esto no tiene relación con el suicidio. ¿El suicidio es un pecado? Sí. ¿Es imperdonable? No. Acabamos de leer que todo pecado le será perdonado a los hombres. Y entonces, hermanos, muchos se dice que es un pecado imperdonable porque no da oportunidad de confesarlo, porque la persona se quitó la vida y ya no tiene manera de cómo confesar ese pecado, por tanto no es perdonado. Pero lo cierto, hermanos, es que la preocupación tal vez de muchos, o la pregunta es: ¿pierde la salvación un creyente que se quitó la vida?
pierde la salvación. Pecado es, pero ¿eso le quita la salvación? ¿Pierde su salvación? La respuesta es no, porque la salvación no está afincada o no está basada en las obras y no está basada en lo que nosotros hagamos, sino está basado en la fe. Pero por supuesto que el creyente no puede vivir en un libertinaje, no puede vivir en pecado, no, de ninguna manera. Cuando viene Cristo a nuestras vidas es quitada justamente la naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar, a tener las acciones de pecado, las obras de la carne. Y entonces el creyente entra en un estado de santificación. Hemos sido llamados a vivir una vida en santidad, de apartamiento, de ser apartados para Dios, para su servicio, para su obra, para sus propósitos. Y nosotros formamos parte de ello. Entonces, hermanos, por supuesto que el suicidio entra en la línea de todas las demás obras de la carne. Y todo pecado le es perdonado a los hombres a través del sacrificio de Jesucristo, por medio de la fe. Pero nosotros confesamos nuestro pecado justamente para poder tener una relación con Dios, una comunión con Dios, para que el pecado no haga estragos en nuestra vida, para no darle autoridad al diablo sobre de nosotros, y para que nosotros podamos, a través de la santidad y de la obediencia, entrar en el plan perfecto de Dios, llevar a cabo su obra e ir siendo promovidos en el reino de Dios. La obediencia trae beneficios, la obediencia a su palabra, a sus preceptos. Por eso es un tema delicado, hay una línea muy delgada, pero debemos de entender en la soteriología, en la doctrina de la salvación, en dónde estamos, en dónde nos encontramos. Porque si decimos que el suicida o el que se suicida pierde su salvación, de igual manera cualquiera de nosotros o cualquier persona que practique pecado, cualquiera, aunque sea una mentira pequeña, el que se enoje, el que tenga pleitos, el que tenga ira, el que tenga celos, el que codicie, el que tenga algo en contra de su hermano. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que entender perfectamente bien en dónde estamos, que nuestra salvación depende de la obra de Cristo y que nuestro buen comportamiento, las obras, la obediencia y el dejar el pecado a un lado es una cuestión que nos lleva, que le agrada a Dios y que por supuesto nos va a permitir avanzar en el reino de Dios. Pero la salvación no es por obras. La salvación es por gracia. La salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu, no es por lo bien que nos podamos portar. Es por la fe en Cristo que va de la mano con la obediencia, con la santidad. Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero el suicidio no es un pecado imperdonable. No lo es. Es perdonable. Por supuesto que sí. Tampoco esto es un aval, ni es para que se motiven o aquellos que en este momento puedan estarlo viendo y que estén pensando tomar esta decisión fatal. No, en absoluto. Porque no tenemos derecho nosotros. El hombre no se encuentra en un estado de dignidad de poder tomar esa decisión. Es decir, que la vida la da Dios y solo Él la puede quitar. El hombre no puede usurpar el lugar de Dios, tomar la mano de Dios, ser el dedo de Dios en nosotros mismos. No lo podemos hacer. Porque la vida tiene un valor y no podemos quitar lo que nosotros no podemos hacer. Lo que nosotros no podemos originar. No podemos quitarnos la vida porque nosotros no nos dimos la vida. Eso solo le corresponde a Dios. Y aunque en la Escritura vemos hombres que se suicidaron, una decisión fatal, también hubo hombres que quisieron morir pero que no se quitaron la vida y le pidieron a Dios que se las quitara, pero no se quitaron la vida porque sabían que no debían hacerlo, puesto que eso solo le correspondía a Dios. Solo Él tiene esa preeminencia.
Muchos hombres quisieron morir, clamaron a Dios para que les quitara la vida. Ahí tenemos el caso de Job, un hombre que padeció y perdió todo. Cuando hablamos de situaciones difíciles, situaciones, hermanos amigos, de desesperación, de desaliento, de desesperanza, de dolor profundo, analicemos y estudiemos la vida de Job. Una cuestión tremenda. Y Job anheló morir, le pidió a Dios morir. Él quiso morir. Dice, nada más voy a leer un versículo, son muchos, pero voy a leer solo uno, Job capítulo 6, verso 9. Dice, que Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y que acabara conmigo. No voy a leer todos porque sería mucho, ya llevamos algo de esta reflexión, de este video. Pero Job fue uno de los que quiso morir. Jeremías también. Le pedía a Dios o preguntaba para qué nació, por qué nació. Mejor hubiera muerto en el vientre de su madre. Elías le pidió a Dios que le quitara la vida. Elías sufrió desesperanza, temor, miedo, depresión. El gran profeta de Dios, Jonás, Salomón, etc. Hay muchos hombres en la Biblia que quisieron morir, le rogaron a Dios que les quitara la vida, pero no se la quitaron ellos, porque entendieron que Dios tenía y tiene la preeminencia de que solo Él puede quitar la vida. Y eso es algo que debemos de entender y que debemos de compartir, y que la sociedad debe de reflexionar en que no puede quitar algo que no puede dar, que no puede hacer. Y esa es la vida. Todo aquel que nace con un propósito. Todo aquel que viene a este mundo viene por designio de Dios y con un propósito. Ahora, solo para terminar, amigos, hermanos, muchos dicen, es que la Biblia dice que el que destruya el cuerpo, que es el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Quisiera leérselos para aclarar este pasaje. Este pasaje está en primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 17, que es un argumento que se dice, bueno, es que Dios detesta, y por supuesto que no está de acuerdo con el suicidio. Pero utilizan este pasaje que no tiene nada que ver con ello. Primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 17. Quiero darle lectura. Dice de la siguiente manera. Dice, si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es sagrado. En otras versiones dice el templo de Dios. Si destruyen el templo de Dios, Dios les destruirá. Cuando el apóstol Pablo escribe esto a los corintios, estaban hablando, o el apóstol Pablo estaba hablando acerca de aquellos que en un momento dado estaban trastornando la vida de los corintios. Pero en sí se estaba refiriendo a la iglesia de Cristo. Cuando hablamos de el santuario de Dios, o el templo de Dios, o el cuerpo de Cristo, se está refiriendo a la iglesia en general. Si alguien atenta en contra, lo que está diciendo aquí, si alguien atenta en contra de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, el templo de Dios, Dios le destruirá. Y destruir no está haciendo una referencia a condenación, sino a una terminación de vida, a una situación en donde Dios no iba a permitir más que falsos maestros, falsas enseñanzas que se estaban promoviendo en Corinto, o en la iglesia en Corinto, estas prosperaran. Entonces no se está refiriendo al cuerpo físico meramente, sino que se está refiriendo al cuerpo místico, es decir, a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo.
Entonces, este no es un pasaje que pueda argumentarse en contra del suicidio. Y reitero, no estoy dando aval, ni es una promoción del mismo, no, porque es un pecado que trae consecuencias y que deja mucho dolor y que deja muchas preguntas a las personas que se quedan, a los familiares, a los amigos, a los hermanos. Entonces, la reflexión que tenemos que hacer, hermanos, es que no podemos ser insensibles a esta situación que se está dando. Tenemos que ser cuidadosos y ver a nuestro alrededor la gente que pueda estar dando señales de esto. Las personas que a veces comentan que quisieran quitarse la vida, que no vale la pena estar aquí, que para qué, nadie los toma en cuenta, nadie los determina. Esos son indicios. Esos son señales que debemos de poner atención. Debemos de poner atención. Si hay personas que están teniendo una situación de depresión o una cuestión de ansiedad, vale la pena dar un tratamiento médico, vale la pena ir a visitar al doctor, vale la pena hacer citas, darle seguimiento, vale la pena. La vida vale la pena vivirla. Porque Dios nos da la vida justamente no solo para que la disfrutemos, sino para que podamos entrar en sus propósitos, para que podamos vivir todo lo que Él ya preparó desde antes de la fundación del mundo, para que podamos nosotros caminar en ello. Dios es amoroso, misericordioso, y siempre hay una salida, siempre hay una manera de enfrentar las cosas, siempre hay una solución. Y cuando no la hay, la dejamos a manos de Dios para que sea Dios el que se encargue. Así que en ninguna manera el propósito de Dios es que vivamos, no que nos quitemos la vida. No hay propósito en quitarse la vida. Porque de alguna manera, aquellos que mueren sin Cristo, huyendo de esta vida, van a encontrarse con algo más terrible, desastroso y fatal en la otra vida, en el más allá. Y es algo que tendrá consecuencias eternas, fatales, muy, muy lamentables. Y para el creyente, aquellos que en un momento dado se han quitado la vida o que están pensando en quitarse la vida, que son creyentes en Cristo, tienen que reflexionar, tienen que evaluar su fe, su confianza en Dios, su confianza en la palabra, su relación con el Espíritu, y poner en manos de Dios toda situación difícil, dura, tremenda. Por muy duro y difícil que sean las situaciones, tenemos que buscar a Dios, confiar en Dios y aguardar en Él. El suicidio no es la respuesta, no es la salida, no es la solución. Deja mucho dolor, desastre, porque al irse esa persona, no solamente es la ausencia de la persona, del ser, sino de todo el esquema que jugaba en su papel familiar, en la dinámica de la familia, en la dinámica inclusive de un trabajo, con las amistades. No es la solución, no es de ninguna manera la solución a los problemas. Entonces, hermanos, esto es una reflexión que nos puede dar para otros videos más, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Solamente quería hacer un comentario acerca del mismo, quitar aquellas falsas ideas que se han promovido en un momento dado. No decir que el suicidio es la solución o la salida, porque no es así. No es el deseo de Dios, no es la voluntad de Dios, no es el propósito de Dios para el hombre. No podemos cuartear, quitar y terminar con aquello que Dios ha determinado en su misericordia y en su gracia. Dios tiene planes para todos, propósitos. Y el
cuartear eso, Dios no lo va a demandar. El que determinemos quitarnos la vida es tal vez pregonar que no tuvimos la confianza suficiente y la fe suficiente en Dios y en su palabra. Debemos de ser cuidadosos en ello. Vamos a dejarlo hasta ahí. Les agradezco mucho el favor de su atención, como siempre. Les envío un abrazo fuerte, fuerte desde la Ciudad de México a todos los que han seguido y siguen este espacio de Al Abrigo de Su Gracia en este hermoso canal. Les agradezco mucho el favor de su atención. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden ponerlo aquí, en la parte de abajo, en la caja de comentarios o en el chat. Y con gusto daremos seguimiento a sus dudas. Les saludo, les envío un abrazo. Confíen en Dios. Dios tiene la respuesta. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.